Perfecto. Comenzamos por acá. Espero que ya puedan ver el iPad que estamos conectados acá. Y la vez pasada hablábamos de las leyes de la riqueza. ¿Listo? Vamos a aprender a generar, a retener y a multiplicar dinero. Si yo aprendo a hacer todas estas habilidades, voy a tener éxito financiero. ¿Listo? Es más, ustedes ven que acá le puse un más. Pero yo le voy a quitar el más y le voy a poner una multiplicación. ¿Listo? Porque alguna de estos que sea cero, literalmente no va a funcionar. Si yo aprendo a ganar dinero y no sé retenerlo, no voy a tener éxito financiero. Si yo aprendo a generar dinero, a retenerlo, pero no a multiplicarlo, no voy a tener éxito financiero. Entonces, para que tengamos éxito financiero, tengo que tener estas variables al menos un poco desarrolladas. ¿Listo? La meta es tenerlas full desarrolladas. Hablamos de un proceso, hablamos de cómo se crea una experiencia en cada una de estas áreas, pero la meta es que ustedes lleguen a estar full desarrollados en estas áreas, se enfoquen en cómo generar, en cómo retener y en cómo multiplicar. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cuál es el proceso que debes tener para tener los mejores resultados financieros. ¿Listo? Para que tus resultados sean los mejores. Y vamos a hablar el origen. ¿Cuál es el origen en el cual nosotros vamos a comenzar nuestro plan? Si nosotros sabemos que queremos mejorar, que queremos lograr mejores resultados financieros, tenemos que saber dónde estamos. Si yo quiero llegar, esto me lo dijo un mentor y jamás se me olvidó, si yo quiero llegar del punto A al punto B, yo tengo que ser sincero y ser consciente dónde queda el punto A. Y sin que nadie lo sepa, sin que nadie te esté observando, haz una introspección. ¿Cómo te sientes tú en la parte financiera? ¿Eres exitoso o no eres exitoso financieramente? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes deudas malas tal vez? ¿No estás teniendo el resultado que quieres? Exactamente cómo te sientes en la parte financiera para saber dónde estás. ¿Listo? Y lo más importante es que no importa si estás en negativo, si estás en cero o si ya tienes algo de patrimonio, siempre con un plan tú puedes llegar a otro nivel, siempre con un plan tú puedes avanzar mucho más rápido de lo que lo te imaginas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del origen, ¿dónde estás el día de hoy? Hay varios tipos de personas y vamos a hablar respecto a patrimonio. ¿Por qué respecto a patrimonio? Porque esto es lo que tenemos, esto es lo que nos define, cuántos años hemos trabajado y qué tengo el día de hoy. ¿Cuál es el cálculo del patrimonio? Muy sencillo, todo lo que tienes, menos todo lo que debes, es igual a patrimonio neto. O sea, mis inversiones, lo que yo valgo, este número, es el número de capital. ¿Cuánto yo valgo hoy en capital? Ya sea que monté un negocio, ese capital ya está valuado en tanto dinero, o ya sea que hice una inversión o tuve una propiedad. Es más, las personas que son embajadores, su negocio de network marketing tiene un valor. ¿Quién no sabía eso? ¿Quién no sabía que su negocio de network marketing tiene un valor? Esto yo lo sé porque obviamente me he dedicado durante los últimos años a la industria del network marketing. Y pues no es solamente tener una inversión o haber puesto dinero en algún lugar lo que hace que tú tengas dinero. No, también hace, si tú construiste un negocio incluso desde cero, cuánto vende ese negocio, en cuánto está valorizado. Así se crea el capital. Por eso muchas personas que generan dinero son las personas que inician desde cero, aprenden a montar un negocio, aprenden a montar un sistema y ese sistema hace parte de su capital. Por ejemplo, si llego yo desde cero y monto un negocio desde cero, monto un gran negocio, una marca, lo acredito. O sea, un negocio acreditado es que hay clientes que siguen esa marca, que siguen ese negocio, o sea, que tiene un flujo de ingresos, ¿de acuerdo? Esta marca tiene un valor. Este negocio tiene un valor y eso también hace parte de tu capital. Muchas veces nos damos muy duro y decimos, es que no tengo las inversiones que yo quería, es que no tengo el dinero que yo quería. Bueno, mira cuántos están tus activos y en tus activos también entra un negocio. Y esto fue algo impresionante. ¿Cómo yo me di cuenta cuánto valía mi negocio de network marketing? Mira lo siguiente. Lo que hice fue darme cuenta cuánto dinero valía cuánto dinero generaba mi negocio en network marketing. Supongamos que mi negocio genera $1,500. Obviamente esto lo puedes hacer con tu negocio, obviamente dependiendo de
dependiendo de la industria en la que estés, del negocio que tengas, pues tiene que venir ya un perito, tiene que venir una persona que evalúa los negocios y te dice cuánto cuesta, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cuesta un negocio? Hay personas especializadas en eso. Pero ya en un negocio de network marketing, como tú promueves una marca de alguien más, como está normalmente en una compañía legítima y sostenible, el negocio ya provee un flujo de ingresos. Entonces tú más o menos lo vas a calcular. ¿Cuánto sería? Más o menos que te dé el 5% al año. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me gano $1,500, lo multiplico por 12, son $18,000 que me gano al año. Es anual. Y lo que hago es lo divido en el 5% para saber cuál es el capital total. Divido 0.05. Mi negocio vale $360,000. Y hay personas que no lo saben, pero es un negocio que ya obviamente de esto como residual, ¿no? No es que te ganaste $1,500 una vez, no. Es un negocio que produce $1,500 de forma residual con capacidad de expansión. Hay personas que dicen, ok, ¿será que si me gano eso? Bueno, un negocio vale de forma impresionante, de forma exponencial, porque produce un resultado. ¿Listo? Produce un resultado. Entonces, ¿cómo es? Supongamos que te da el 5% al año de lo que es. O sea, si yo invierto $360,000 en una inversión que me da el 5% al mes, prácticamente el 5% al año, prácticamente tengo que invertir $360,000 para que algo me dé $1,500. Y acá depende de la solidez de tu negocio. Si tu negocio no es sólido, no hay clientes, no es residual real, pues literalmente no es este el avalúo que deberías hacerle. Este es el avalúo ya de un negocio que está acreditado, que tiene clientes, que las personas usan el servicio y que sigue generando este producto, este ingreso, y no hay que meterle liderazgo, no hay que estar trabajando, ¿de acuerdo? Sería más o menos un avalúo de ese valor, que si ustedes lo ven es alto. ¿Pero por qué? Porque estás comprando un negocio que de una vez te da un flujo de ingresos y que no tienes que prácticamente hacerle nada para que siga generando ese flujo de ingresos, y por lo contrario sí podía subir. Por eso valen tanto las posiciones de network marketing. Y hay compañías donde, y sobre todo hay veces donde tú puedes vender tu posición. Tú tienes una posición de network marketing y se la puedes vender a otra persona. Eso obviamente tendríamos que hablarlo al futuro, pero esto estamos hablando de la construcción de capital y de tu negocio. ¿Listo? Entonces, espero que hayas entendido este lapso que hablé sobre cuánto vale un negocio en network marketing, pero así exactamente vale o tiene un avalúo tu negocio, depende del rubro y demás en lo que estés. ¿Listo? Entonces, todo lo que tienes, ¿qué tienes tú actualmente? Menos todo lo que debes, ¿cuáles son las deudas? Las deudas que tienes. Entonces, esto te da un valor y ese valor, como lo puedes ver, está en cero, vamos a ponerlo así. Hay personas que están en cero, o sea, no tienen ningún patrimonio, el patrimonio es igual a cero. Hay personas que están en negativo, y obviamente hay tipos de negativos, ¿no? Estás menos $100, menos $1,000, menos $5,000, menos $10,000, menos $100,000, y esto obviamente puede seguir. Hay personas que están en negativo, ¿listo? A estas personas les vamos a llevar el tipo de persona 1, este es el tipo de persona 2, y obviamente a las personas que están en positivo, que lo normal es que estés en positivo. ¿Listo? Lo normal es que estés en positivo. Entonces puede estar el positivo $100, positivo $1,000, positivo $10,000, positivo $100,000, y aquí ya hablamos de algo que se llama contenedor financiero. De hecho, el contenedor financiero está para ambos lados. ¿Cuánto para mí es normal ganar? Estamos hablando que hay personas que están por los millones de dólares, hay personas que están por los cientos de millones, hay personas que están por los billones. Depende de tu estándar financiero y de tu contenedor financiero. Por eso es muy importante que tus estándares suban. Estándares es qué tanto yo soporto estar ganando, qué es lo normal para mí. Si alguien tiene un estándar de ganar $1,000,000 al mes, no se va a soportar en un empleo que le paga $1,000, ¿me entiendes? Va a estar ahí, puede que esté en ese empleo, pero está buscando insaciablemente una forma de ganar ese $1,000,000 que quiere. Entonces, piensa ahorita según tu patrimonio, si estás en positivo, neutro o negativo. Y no hay ningún problema en eso. Te voy a decir exactamente qué tienes que hacer si estás en alguno de estos momentos. ¿Listo? Si estás en un patrimonio negativo, tienes que mirar exactamente cuáles son las deudas que tienes. Si son deudas buenas o son deudas malas. Una deuda buena es una deuda que se paga a sí misma.
O sea, yo no tengo que trabajar para pagarla. Y la deuda buena es un recurso muy utilizado por las personas acaudaladas o por las personas que son exitosas financieramente. ¿Qué quiere decir? Que yo no pongo mi plata en riesgo. Que lo que yo voy a hacer es analizar un negocio, una propuesta de negocio, ver ese negocio y yo pido prestado ese dinero. Ese dinero, ¿para qué? Para ponerlo en esa inversión y que el retorno de esa inversión vaya pagando la deuda. No importa si yo no veo ganancias durante años, porque literalmente pues se está pagando la deuda, pero el día de mañana yo tengo un negocio que me salió prácticamente gratis. Y este es el secreto de los negocios o de las personas que crecen financieramente, sobre todo en finca raíz. Si yo pido prestado al banco un dinero y lo meto en finca raíz y lo meto en una casa y esa casa se valoriza, yo literalmente la arreglo o luego hipoteco la casa, que es un modelo de negocio que utilizan mucho en Estados Unidos. Hipotecar la casa es por esta misma propiedad. Bueno, si tú igual tienes un préstamo, pues tienes que venderla, ¿no? O sea, la vendes o sacas una doble hipoteca. Entonces te dan un préstamo sobre esa casa que ya se ha valorizado y lo que haces es invertirla en otra casa y ahora tienes dos casas, pero las rentas de esas casas van pagando sus propias hipotecas. Entonces al final, después del tiempo, tú sigues hipotecando y sigues pidiendo prestado y sigues comprando propiedades y esas propiedades siguen valorizándose y tú prácticamente puedes tener infinidad de casas. Y hay muchas personas que con este negocio se hacen millonarios en finca raíz. De hecho, Chris Fernández es una persona que sabe harto de este tema y ha ido a seminarios y cursos y demás, y es un tema bastante interesante. Es muy diferente cómo se aplica en Estados Unidos a cómo se aplica en Latinoamérica por la capacidad de pedir préstamos y demás, pero básicamente es lo mismo. Esto es una deuda buena. Yo me apalanco de una deuda para invertir en un negocio y que ese negocio, esa propiedad se pague a sí misma. La deuda mala, por lo contrario, tiene que ver con las deudas que yo pido prestada y me toca pagarlas a mí. Entonces, en este caso, pedí un préstamo para una casa y esa casa la compré. Y esto es lo que hace la mayoría de personas. Me metí ahí con mi familia y con mi familia y con mis hijos y con mi esposa y con mi perro. ¿Y qué voy a hacer? Debo trabajar para pagar esa deuda. Entonces, toda la vida, en vez de apalancarme y en vez de haberme ido a vivir a esa casa y rentarla o remodelarla y revenderla o hipotecarla, en vez de crear fuentes de ingresos adicionales, esta casa se convirtió en un gasto. Carlos, pero todos tenemos que tener una casa. Bueno, eso lo hemos hablado en otros entrenamientos y la mayoría de personas ricas no vive en su propia casa. La peor compra que tú puedes hacer al principio es comprar tu propia casa. ¿Por qué? Porque estás comprando un pasivo. ¿De acuerdo? Tú puedes agarrar ese mismo dinero, invertirlo en propiedades, rentarlo y pagar la hipoteca, al mismo tiempo pagar la renta de una casa. Y vivir en una casa rentada o vivir en un apartamento rentado. Yo vivo en una casa rentada y hay personas que dirán como, uy, Carlos, pero ¿por qué vives en una casa rentada? Porque lo que vale esta casa, yo lo invierto en otro lado y me da muchas más ganancias que si yo hubiera comprado una casa. Vivir en una casa propia no me genera ganancias. En cambio, si yo invierto ese dinero en otro lado, me genera ganancias, me genera rendimientos y de esos rendimientos agarro una parte y pago una renta y no tengo que pagar impuestos y un montón de cosas. Eso es inteligencia financiera, ¿de acuerdo? El punto es que eso lo puedes ver o lo puedes conocer cuando tú entiendes lo que es una deuda buena o una deuda mala, ¿listo? Entonces, la deuda buena son deudas que se van a pagar a sí mismas porque invertiste en un buen negocio. Carlos, pero es que yo pedí prestado y lo metí en un negocio riesgoso. Bueno, eso entonces es una deuda mala porque la probabilidad de que el negocio quiebre es altísima y ahí tú te quedas pagando esa deuda. Entonces, no todas las inversiones son buenas inversiones. Recuerda que tú tienes que estudiar cuál es tu estrategia de salida. Esto me lo dijo un mentor muy, muy importante, que mi mentor me haya dicho esto. Me dijo, siempre que tú hagas una inversión, tú tienes que entender cuál va a ser tu estrategia de salida. Y en ese momento yo no lo entendí. Había comprado una discoteca, un bar. Yo me acuerdo que yo invertí en esa discoteca y en realidad yo estaba muy emocionado y mi amigo dijo, ¿y si las cosas no van bien, cómo sales? Y yo fui como, ¿cómo así que cómo salgo? Y él me dijo, sí, antes de usted invertir en algo, usted tiene que saber cómo invierte y en el peor de los casos, cómo saca su dinero. O sea, cómo tiene su dinero de regreso y no pierde. Y eso fue fundamental porque yo no sabía eso. Ahora es importantísimo que tú sepas, si tú inviertes en un lugar, cómo sacas tu dinero de regreso sin pérdida. O cómo amortiguas la pérdida y cómo no puedes llegar a perder todo. Definitivamente en ese negocio, pues perdí todo por cosas que pasan en los negocios. Y fue como unas palabras sabias que a mis 21 años todavía me siguen dando enseñanza y me ayudaron a corregir muchas cosas y a ver muchas cosas. ¿Listo? Entonces,
La deuda mala es una deuda que yo tengo que pagar. Bueno, ¿qué tipo de deuda tienes? Supongamos que las personas que están aquí obviamente son personas que tienen la deuda mala. ¿Listo? Son personas que tienen la deuda mala. Y las personas que tienen la deuda mala, pues obviamente tienen que trabajar para poder pagarla. Entonces, lo más importante es tener un plan de pago de deudas. ¿Por qué? Porque estas deudas tienen un interés y tienen sobre todo unos pagos que tú haces, pero la mayoría de esos pagos se van a intereses y el capital que debes prácticamente se queda intacto. Si tú no conoces esto de tu deuda, prácticamente vas a pagar esto para toda la vida. Así que es importante que sepas cuánto capital debes y cuál es el interés que pagas. Y en vez de pagar el mínimo mensual, debes tratar de pagar el máximo. ¿Y cómo pago el máximo? Pues adivina qué, con tu plan financiero. Teniendo un plan financiero, tú debes saber cuál es tu excedente. Nosotros agarramos el 10% para nosotros, un 10% para inversión. Obviamente tú comienzas este 10% de inversión, en vez de invertirlo, incluso este 10% de ahorro si es para ti, porque es muy importante quedarse con dinero al final de cada mes. Pero este 10% que es de ahorro, tú lo agarras como excedente y lo pagas en tus deudas adicional. Entonces, ese excedente te va liberando de la deuda mucho más rápido que lo que podrías hacer pagando las deudas normales. Y sobre todo vas a pagar mucha menor cantidad de dinero. Entonces, lo que tienes que hacer, lo más importante es organizarte un plan para salir de deudas. Y esto no se necesita generar una gran fuente de ingresos porque muchas personas que están endeudadas esperan el día de mañana que les llueva el dinero y que tengan una gran fuente de ingresos poder pagar las deudas, pero mientras tanto se van acumulando y van creciendo. La idea es que tú controles eso y evidentemente lo que vas a hacer es tener un plan y saber cuál va a ser tu excedente, el monto mínimo, el monto que puedes pagar más el excedente y vas a liquidar cada una de esas deudas. ¿Listo? Esto te puede tomar un tiempo, pero recuerda que si lo haces, el crecimiento va a ser exponencial. O sea, tú estás aquí, de repente empiezas a pagar y cuando salgas de la deuda vas a pasar a un momento positivo con los mismos principios. Pero tienes que tener disciplina. Hay muchas personas que como dicen, no, pero es que como no me hago rico, entonces hacen que no ven la deuda, se hacen el de los oídos sordos y siguen acumulando ese interés. ¿Listo? Entonces eso sería lo más importante que tendrías que hacer. Ahora, si estás en cero, normalmente estas personas que están en cero son demasiados conservadores. Las personas que han caído en deuda o que han quedado en negativo han cometido errores, pero de los errores se aprende y se crea experiencia. Muchas personas que son conservadoras es porque le tienen miedo a muchas cosas, entonces no experimentan. No montan negocios, no hacen cosas nuevas. Obviamente la idea es analizarlo y no caer con una deuda, sino dejar de ser conservadores y revisar también qué excedente tengo yo para poder inyectarle dinero. A estas personas, ¿qué les recomiendo? Como normalmente no tienen una capacidad o un capital extra cómodamente porque se manifiesta en que están en cero. O sea, son personas que están atrayendo a su vida una tranquilidad económica, pero no salen de ahí. O sea, les cuesta subir de nivel, como también bajar de nivel para ellos es difícil. Tienen una zona de confort en la que están. Lo más importante es que vean cómo pueden iniciar con su propio negocio. Y con ese excedente que les queda potenciar su propio negocio. La mejor inversión que tú puedes hacer es en ti, en educación y demás, pero también potenciar tu propio negocio. Lo que no deberías hacer en este momento es tratar de ponerle toda tu fe a las inversiones, porque obviamente las inversiones te dan rendimientos cuando tienes capital. ¿Me entienden? No es lo mismo tener Cyborg con $100,000 que tener Cyborg con 1,000. Hay personas que con $1,000 en Cyborg están esperando pagar su recompra y después de eso hacerse ricos. Y el porcentaje que da Cyborg es impresionante, pero es impresionante a medida que tienes más capital en la cuenta. No quiere decir que sea una mala inversión, pero cuando todas tus esperanzas están dependiendo de tu inversión, tú estás perdiendo algo muy importante que es tu capacidad de crear tu propio negocio. O sea, tu capacidad de vender, tu capacidad de crear tu propio negocio, tu capacidad de actuar y tu capacidad de potenciar ese propio negocio, que lo que va a hacer es traer más fuentes de ingresos a tu vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca más fuentes de ingresos en tu vida, como sea.
de la forma que sea. ¿Cómo yo puedo promover una marca? ¿Yo cómo puedo promover un negocio? ¿Qué puedo hacer para incrementar más negocios más ingresos en mi vida? Y con ese ingreso ya comenzar a establecer el excedente. Si yo tengo un negocio, que lo más importante es que un negocio es un sistema. El negocio se demora en construirse. Un negocio es una idea de negocio. Personas alrededor que son parte de esa organización. Obviamente tú estás acá en el medio porque tú eres el emprendedor, el jefe. Si tienes otros socios, pues esos socios van a ir contigo y van a ser representados. Si es un socio más pequeño, así, pero toma las decisiones. Y van creando un sistema alrededor. Obviamente la idea es después delegarlo y que ese sistema vaya funcionando. Montarlo es lo más complicado, o comenzar a andar tu negocio, sea como sea network marketing, sea tu propio negocio, es lo más complicado, pero apenas tú lo montes, lo que tienes que hacer es dedicarle energía a ese negocio. Dedicas energía, le dedicas trabajo y esto te va a arrojar más dinero. Y cuando tú ya entiendes tu negocio, pues puedes reinvertir una parte en tu negocio, pero sin embargo te va a quedar un excedente y ese excedente es el que comienzas a invertir. ¿Listo? Ese excedente es el que comienzas a invertir y con ese excedente comienzas a hacer efecto compuesto. Aquí es donde las personas comienzan a tener un portafolio de patrimonio positivo. Un patrimonio positivo no se mantiene en ahorros, ya hablamos, en ahorros no se mantiene, en el banco no se mantiene. ¿Por qué? Porque literalmente la inflación se lo come. La inflación está haciendo que nuestro capital disminuya. Entonces, si yo realmente quiero tener patrimonio, yo tengo que tener inversiones. Tengo una marca, invertí en un negocio, invertí capital en capital de riesgo, o sea, que invertí capital en inversiones, invertí en Cyborg, invertí en casas. ¿Dónde yo pongo mi capital para que por acción del mercado y por apalancamiento que estoy haciendo con mi dinero, ese dinero se multiplique? Y aquí es donde yo voy a estudiar las inversiones y tengo que saber exactamente en qué puedo invertir y cómo hacer para que mi dinero crezca. Y aquí es donde te digo, no todas las inversiones son buenas, tienes que volverte bueno en saber cómo funciona tu inversión y tú en qué estás invirtiendo. Sumamente importante eso. Entonces, si yo realmente quiero reventarla, si yo realmente quiero ganar dinero, yo dedicaría a meterle energía a mi propio negocio, acumular el excedente y estudiar en dónde voy a invertir mi dinero. Por ejemplo, lo voy a invertir en Cyborg. Perfecto. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto dinero lo va a meter? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo puedo ganar? Y comienzo a hacer el efecto exponencial. Y este efecto exponencial es meterle dinero a una inversión hasta que esa inversión, la inversión A, te genere un retorno o una valorización. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a agregar este dinero que me está llegando. Ya tengo el negocio A, el dinero A que me está fluyendo. Por eso acumular capital es muy importante porque el dinero va a seguir trabajando para mí. Acá tengo un sistema. ¿Qué hago acá? Tengo un sistema. Pero adicional, acá tengo una inversión trabajando para mí. ¿Cuál es esa inversión? Escribe ahí en el chat. ¿Cuál es la inversión que tú vas a hacer? Porque esa inversión se va a sostener por sí sola. Mientras yo estoy metiéndole más energía al sistema y ese sistema me genera más dinero. Pero ahora hice esta inversión y el dinero está trabajando para mí y me genera la fuente de ingresos A. ¿Qué voy a hacer ahora? Agarro este capital que tengo acá, porque ya no voy a invertir más en el A. Agarro este capital del A que me sobra y voy a invertirlo en B. Comienzo a poner capital y de repente me empieza a producir un ingreso bastante interesante y lo llamaremos el ingreso B. Entonces, el ingreso B, un momento, ya ahora sí, el ingreso B me produce otro flujo de ingresos. Y mira qué tengo ahora. Ahora tengo el ingreso número 1 de mi negocio. Hay personas obviamente que pueden tener varios ingresos por varios negocios. El ingreso número 2 del negocio A, el ingreso número 3 de la inversión B, y agarro todos estos y lo invierto en el negocio número 3, perdón, en la inversión número 3, que me va a producir otro flujo de capital que lo vamos a llamar C. Y C me va a dar otro excedente de capital. ¿Y qué va a pasar? Literalmente esto es una bola de generación de dinero que tú no vas a poder detener y que no vas a poder sino dirigir hacia nuevas inversiones y hacia nuevas expansiones. Y ya empieza la creación de verdad para siempre y perdurable de tu fortuna. ¿Tú cómo crees una fortuna? A través de un flujo de capital que puedes dirigir hacia otras inversiones y esas inversiones van generando ganancias. Pero yo, ¿cómo puedo hacer para pasar por esos momentos? Perfecto. Lo que tienes que hacer es, número 1,
saber en qué negocio vas a invertir o a qué negocio le vas a meter. Número 2, entender en qué mercados o cuáles inversiones vas a hacer. Tercero, tener un manejo de tu capital muy importante que lo hagas, o sea, un manejo muy riguroso. Un manejo de capital muy riguroso. Tengo que tener cuentas de banco o carteras donde yo hago los ahorros de la inversión o manejo mi capital de mis ganancias y no lo toco. ¿De acuerdo? Acá le vamos a llamar, bueno, esto es diferente, es una contabilidad, lo que estoy anotando acá. La contabilidad es anotar exactamente en qué se ha ido mi dinero, en qué lo he gastado, cómo yo puedo dejar de gastar en eso para maximizar en lo otro, porque si tú no eres capaz de manejar tu dinero, jamás llegarás a esto. El dinero siempre se te va a embolatar y nunca llegará el momento en el que te sobre. Lo que tienes que hacer es agarrarlo y guardarlo y guardarlo y guardarlo y sembrar, bueno, no ahorrarlo, sino sembrar, sembrar, invertir y ya construir nuevas fuentes de ingresos. Pero para eso tienes que llevar una buena contabilidad y ser muy bueno en el manejo de capital. Para eso tienes que tener una distribución de tus finanzas. ¿Ya están aprendiendo hoy, sí o no en el chat? A ver, escríbanme ahí. Vamos a ver. Y les voy a decir lo siguiente. Una distribución de su capital es que no todas las cuentas están en el mismo lugar. Yo voy a tener una cuenta para mis ahorros. Voy a tener una cuenta para el capital que voy a invertir. Voy a tener una cuenta para mis gastos personales. Voy a tener una cuenta de ganancias donde deposito las ganancias de mis negocios. Voy a tener una cuenta de diversión, una cuenta de... Hay diferentes tipos de cuentas y lo vamos a tocar en otra clase, pero eso es una distribución de finanzas. Si yo guardo todo en la misma cuenta, se va a refundir el dinero y si eso me pasa, pues es que soy pésimo manejando el dinero y la idea es que tú te convenzas que eres muy bueno. Soy muy bueno manejando mi dinero. Yo manejo mi dinero, el dinero me prefiere, yo prefiero al dinero. O sea, todas esas declaraciones se manifiestan por medio de tus acciones respecto al dinero. ¿Qué tan ordenado eres con el dinero y con tus finanzas? ¿Listo? Entonces, si yo tengo esto, ¿cómo hago el camino? O sea, ¿qué acciones tengo que hacer ahora para poder emprender? Bueno, en realidad hay un libro llamado El efecto compuesto y él habla, Darren Hardy, que es el editor en jefe de la revista Success, no creo que ya no es, o no sé si todavía. Pero habla de que las pequeñas cosas o las pequeñas acciones en nuestra vida son las que nos afectan de verdad. Y pregunta algo que jamás se me olvidó y dice, ¿a usted alguna vez lo ha picado un elefante? Y uno dice, no, un elefante no me ha picado. Y dice, no, un elefante es grande, usted lo ve, usted lo puede evitar fácilmente. Pero a usted lo pican son los mosquitos. O sea, lo que usted no ve, lo pequeño, las hormigas, se llaman gastos hormiga, porque son pequeñas hormigas que nos van mordiendo y nosotros no nos damos cuenta y que al final nos van desangrando nuestro capital. Por eso es muy importante que tú entiendas desde lo pequeño cómo poder crear un cambio grande. En el efecto compuesto lo habla. Yo como cambio 1 grado en mi trayectoria hoy y voy a estar en un lugar totalmente diferente el día de mañana. Eso empieza con tu control de gastos. Número 1, control de gastos. Y acá para el control de gastos tienes que anotar todo lo que gastas. Y yo sé que es un hábito difícil de llevar, difícil de adoptar al principio, pero es muy importante. Si yo anoto todo lo que gasto, empiezo a anotar si me compré algo de comer, si tomé un Uber, si compré, no sé, se me descontó lo de Netflix. O sea, voy a anotar exactamente todo porque al final puedo mirar en una gráfica cuáles fueron mis gastos. ¿Listo? Y respecto a esto, tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? De darme cuenta que hay gastos hormiga, como comprarme un café todos los días afuera, como pedir domicilio, o sea, comenzar a pedir domicilio, o sea, delivery, o sea, pedir comida a tu casa por mensaje, por mensaje, no, sino con un delivery, con una persona que te lo entrega. Eso es mucho más costoso. Entonces, evidentemente, estos gastos hormiga van quitándome potencial. ¿Y este potencial qué es? Potencial para incrementar mi excedente. El segundo paso es identifica tu excedente. Y la meta no es gastar más dinero, es ganar más dinero, pero cerrar mi círculo, que esto lo voy a poner acá, que es cerrar el círculo. Cerrar
el círculo. Y es cerrar mi ciclo de gastos y mantenerme en un estilo de vida. Por ejemplo, este es mi estilo de vida. Me conlleva una cantidad, no sé, de $2,000 mensuales. Y si yo me gano 10,000, voy a cerrar mi círculo y mi excedente que identifiqué, por ejemplo, si mis ingresos son de $3,000 y mis gastos de vida son de $2,000, mi excedente tan solo es de 1,000. Pero si ahora estoy haciendo un negocio y estoy ganando $10,000 y mis gastos son de $2,000, mi excedente puede ser de $8,000. No estamos hablando que no te des gustos, que no te diviertas. Diviértete, lo hablamos en otra clase sobre las cubetas del dinero, el manejo financiero. Pero evidentemente es como yo utilizo mi excedente para, número 4, potenciar mi negocio. ¿Listo? Y un negocio es exactamente igual. Hay un sistema donde tú le metes una inversión, le metes un trabajo. El negocio tiene un capital con el cual subsiste, o sea, el negocio también tiene sus gastos y tiene un capital con el cual ese dinero debe estar ahí para que ese sistema funcione. Y acá va a salir, pues, una ganancia. ¿Cuál es el secreto del negocio? Exactamente lo mismo que una persona. Minimizar gastos y maximizar el profit. Minimizar gastos y maximizar la ganancia. Porque con esa ganancia yo puedo tomar muchas decisiones. Ya sea reinvertir en la compañía para que crezca, pero le va a poner un tope. Y dirigir este capital de ganancia, ya sea hacia mi estilo de vida. Lo puedo aumentar un poquito. Saco un poquito de estilo de vida para acá. Pero yo como identifico mi excedente para hacer el quinto paso y es invertir. ¿Listo? Invertir en crear nuevas fuentes de ingresos. Y estas mismas variables te llevan a aprender lo que necesitas saber en estas nuevas fuentes de ingresos. ¿Dónde yo pongo mi dinero? O sea, en las fuentes de ingresos tú ya pones, en las fuentes de inversión tú ya pones un dinero, no pones un esfuerzo, pero ese dinero tiene que producir más ganancias. Y con esas ganancias puedes utilizarlos para invertir en nuevas fuentes de ingresos. ¿Listo? Así que, chicos, básicamente hoy les expliqué de una forma muy rápida, desde cero, desde la deuda, alguien qué tiene que hacer para llegar a niveles grandes financieros, alguien qué tiene que hacer para llegar a niveles muy robustos financieros y poder cambiar en su vida y poder generar ingresos. Es más, esta va a ser de mis únicas clases que no solamente voy a compartir en la academia, sino también en YouTube, para que otras personas vean esta clase y digan, wow, yo necesito aumentar mis ingresos o comenzar a invertir y eso es lo que quiero hacer. Y eso que acá no hablamos de muchos conceptos, o sea, lo tocamos, pero esta clase sinceramente resume muy bien cuál va a ser la carrera que vamos a vivir y en las próximas clases te va a mostrar exactamente paso por paso cómo vas a vivir cómo te especializas en cada una de estas áreas. Escriba 5 en el chat, quién se va a especializar con nosotros todos los martes. Y lo bueno es que acá entendieron hacia dónde vamos en los negocios, qué es lo que queremos lograr y cuál es la vida. Iniciamos desde cero, estamos por ejemplo en negativo, identifico un excedente, trabajo duro, liquido esa deuda, ya quedo en cero. Comienzo a identificar mi excedente, a invertir en un negocio, a meterle energía, a generar más fuente de ingresos. Esa fuente de ingresos comienzo a dirigirla a nuevas inversiones y esas inversiones comienzan a generar otras fuentes de ingresos y comienzo a vivir un ciclo que no para. Por eso se dice que los ricos cada día son más ricos, porque crean fuentes de ingresos que no paran y lo único que tienen que hacer es meterlas en otras inversiones. Y por eso también se dice porque los pobres cada vez son más pobres, porque hay más escasez y se rodean de un círculo que no tiene capacidad adquisitiva y que normalmente no podría montar un negocio, entonces sigue su ciclo negativo. Es muy importante que tú te definas de qué bando quieres estar. ¿Listo? Así que todos a ser parte del 5%. Gracias por conectarse. Nos vemos en la clase de Cyborg, chicos. Que estén muy bien y hasta luego.